en el punto 5, donde nos pedían que propongamos una explicación para el diagrama que ejemplifica la obtención de un compuesto A. O sea, no sé, o sea, entiendo que nos piden que dibujemos los productos con estereoquímica, pero no sé qué más están pidiendo cuando piden la explicación per se. Déjame verifico algo de esa prueba formativa. Solo era eso, ya los demás sí lo resolví. Ok. Vamos a buscar la prueba formativa entonces. La 6. La 5. Sí, allí en la 5 definitivamente te está pidiendo una explicación, es decir, ¿por qué tú crees que en una tienes el compuesto ópticamente activo y en el otro tienes el mismo compuesto, pero en una disolución ópticamente inactiva? Que expliques qué es lo que está pasando. Eso lo puedes hacer debajo de los productos, ahí pueden explicar eso. Decir, bueno, este es un compuesto ópticamente activo y se obtiene un solo compuesto, así, 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 y esta es una disolución ópticamente inactiva por esto y esto y esto. Una respuesta muy sencilla también. Profe, yo tengo una entendí. pregunta de esa misma, de la prueba, la número 3. Hay un producto que no tiene un metilo, o sea, como que es con una eliminación de ese metilo. No entiendo cómo... ¿Se eliminó o yo lo eliminé? Vamos a ver. Es que no, la pregunta dice que se forman dos productos, un compuesto A que tiene los dos metilos del original y la otra solamente tiene uno. Entonces no entiendo cómo pasó eso. Pensé en un rearreglo, pero no pude hacer un rearreglo. ¿Me dijo que es la cual? Número 3. La 3. Ajá, en la 3. Pero en la 3 solamente tienes que dibujar un solo compuesto. Bueno, al final 2, ¿no? Dice, en la 3, el clorhidrato de aproxima es un antidepresivo muy representado, difiere del compuesto A, el que tiene un grupo metilo en lugar de 2. Ajá. Ok. Allí nada más, o sea, te está diciendo que no tienes que decir cómo ocurren esos metilos, porque el metilo está en la amina y nosotros no hemos visto reacciones de aminas como tal, ¿no? Lo que te está pidiendo es que me digas cuál es el compuesto A. Dibuja la estructura del compuesto A y la del Prozac, o sea, que ustedes reaccionen esos dos reactivos que están ahí, ¿sí? Hagan la reacción de qué es lo que puede ocurrir en función, obviamente, de lo que estamos viendo, que son sustituciones, ¿verdad? Y dibujen cuál sería la estructura para el compuesto A y cuál sería la estructura para el Prozac, sabiendo que la diferencia entre esos dos es que una es una amina terciaria y la otra es una amina secundaria. No tienen no tienen que dibujar un mecanismo de reacción ahí en las aminas ni nada. Nada más como dibuja la estructura del compuesto A y la del Prozac.
sea que nada más lo que tengo que hacer es identificar cuál actúa como nucleófilo, cuál es el grupo saliente y en base a eso hacer mi respuesta del compuesto A. Exactamente, en función a eso, ver cuál es el compuesto A y cuál la estructura del compuesto A, proponerla y la estructura del PROSAC. Ok, listo, profe, gracias. Y lo que están diciendo ahí es que la diferencia es que entre ellos dos hay una amina secundaria y la otra es una amina terciaria. Profa, en las 5, cuando, o sea, es que tal el compuesto que tiene el halógeno y a ese compuesto yo lo hago reaccionar con los grupos funcionales esos que nos dan en la flechita, el ion sodio con el ion carboxilo. Con esos son los que yo lo hago con los que hago reaccionar. Exactamente. Y entonces me va a dar obviamente un compuesto que ya no tiene el halógeno. Y a ese compuesto es el que yo le dibujo la estereoquímica. Exactamente. Ok, y ya la explicación de que por qué es ópticamente activo y ópticamente inactivo, ya lo explico, por ejemplo, cuando hay una mezcla racémica, etcétera, 50-50, y así. ¿Y por qué? Ya. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre los reactivos que están en la flecha de arriba con la diferencia del reactivo que está en la flecha de abajo? Ah, y una pregunta más. Cuando tengo un nucleófilo, es ácido carboxílico y el otro es un ion acetato. El de arriba es el ion acetato como tal, que al final es lo mismo, nada más que está desprotonado. Entonces lo hace ya un nucleófilo diferente, ¿no? Y por un ser nucleófilo es más fuerte cuando tiene una carga negativa, ¿verdad? Exactamente. No siempre es así. Es que nosotros a veces nos inventamos reglas, como que un nucleófilo con carga negativa. Pero bueno, en estos casos recuerden que los ácidos carboxílicos, los alcoholes desprotonados son nucleófilos más fuertes. No como que todo, pero digamos que los ácidos carboxílicos, los alcoholes, ¿verdad? Los éteres, bueno, los éteres son como los alcoholes desprotonados. ¿Qué más podríamos poner ahí? Dependiendo de las aminas. Recuerden que los halógenos hay fuertes, hay moderados y hay débiles, por ejemplo. No todos los halógenos son nucleófilos fuertes, a pesar de que pueden tener esa carga negativa. Eso va a depender del tamaño. Entiendo. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? Profe, hay una parte que habla de las bases voluminosas. Ajá. En las bases voluminosas siempre ocurre una E2. En las bases voluminosas, sí, recuerden, y también recuerden que es una eliminación que va a dar el producto de mayoritariamente el producto de Hoffman en lugar del Zaitsev. Eso es lo principal también. El de Hoffman es el que está menos sustituido. El de Hoffman es el que está menos sustituido. Ok, ahí sí está claro en esa parte. Ajá, sí, y Zaitsev es el que está más sustituido. ¿Okay? Pero Zaitsev favorece a E1, ¿verdad? Realmente los dos van a ser E1. Los dos. La diferencia aquí entre las bases voluminosas es quién va a ser el producto mayoritario. Si va a ser Hoffman o si va a ser Zaitsev. No sé si eso, creo que eso está, es el segundo, ¿no? O el tercero, ya no me acuerdo. Bueno, eso debe ser otro problema por otro lado, bueno, no me acuerdo aquí. No lo veo. Creo que... Si no era el 1... Sí. Ok.
Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente también. ¿Cuál es el producto mayoritario? Aquí no veo ninguna así, pero bueno, en la formativa. Pero si quieren repasar, recuerden es eso, principalmente es el producto de Hoffman. Déjenme buscamos la diapositiva para que lo miremos. Es el producto de Hoffman y el producto de Zaitsev. Las diferencias principales. 6. Mientras abre esto, a ver, ¿quién más? ¿Qué preguntas? ¿Dónde está Hoffman y Zaitsev? Acá está. Ajá, las bases voluminosas E2. ¿Verdad? Y a pesar que ahí dice reacciones E2, miren que lo que dice el uso de las bases voluminosas es lo que yo les estoy diciendo. Uno que si yo tengo una mezcla o unos reactivos que pueden sufrir... la pantalla. No, bueno, quieren que vean la pantalla. Yo no la estaba mostrando. Sí, te estaba presentando. No estaba presentando. Lo que les quiero decir es que ahí dice, como título, base voluminosa para las reacciones E2. No quiere decir que sinceramente va a ser todas E2. Lo que ellos hacen énfasis es en que, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el producto mayoritario con una base voluminosa? El de Hoffman. Y que las bases voluminosas me ayudan a mí a que ocurra más reacción de eliminación que reacción de sustitución. ¿Sí? Eso es lo que se hace hincapié en el producto de Hoffman y el producto Zaitsev. Más que si E2 o E1, ahí dice, pues lo estamos aplicando en una reacción E2. Sin embargo, lo que dice es que se utilizan para que ocurra la eliminación y no la sustitución, o para que se favorezca la eliminación y no la sustitución. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Me gusta, eso quiere decir que están estudiando. Ya, se acabaron las preguntas. ¿Qué es retención? Porque una parte de la prueba formativa preguntaban si había retención o inversión. Yo puse que había, bueno, usted va a ver mi respuesta, pero no entendí qué era la retención. Exacto. Sí, en la prueba formativa ahí sí me acuerdo que sí puse esa pregunta. No me acuerdo en cuál problema, pero sí sé que lo hice. Ajá. Dice, el producto es en el 2. El producto muestra retención o inversión de configuración. Recuerden que eso tenía que ver cómo están los compuestos o los átomos o los sustituyentes en el espacio. Si la inversión es que si estaban de un lado en el espacio, vamos a decir hacia la izquierda, pasan hacia la derecha. ¿Sí? Eso es una inversión. No necesariamente tiene que ver con la configuración, por eso es la pregunta. Y retención es que si están a la derecha, por decir algo, continúan a la derecha. Era el paragüita, ¿sí? El paragüita en la SN2 que entra la brisa y lo mueve, así como cuando estamos en una lluvia fuerte o hay una brisa fuerte que viene, ¿verdad? Y levanta el paraguas. Esa es la inversión. La inversión es si cambia o no en el espacio, los átomos, los sustituyentes. Entonces, en la inversión cambia en el espacio, el ordenamiento espacial. No quiere decir ahora que, no sé qué vayan a pensar ustedes, o sea, cambian en el orden espacial. No es que uno va a tener más prioridad, otro una, sino que si está hacia arriba, puede estar hacia abajo, dependiendo cómo ve el paraguas. Si está a la izquierda, puede estar a la derecha. Si está a la derecha, ahora va a estar a la izquierda. Esa es la inversión de los sustituyentes. Cómo cambian en el espacio, en la posición espacial.
¿sí? Esa pregunta está ahí porque los libros, bueno, yo no sé si todos, chicos, cuando yo digo libros son los que yo leo con frecuencia, que son los que yo les recomendé, ¿no? Yo les recomendé 3 autores, esos son los que yo leo con frecuencia. Eso no quiere decir que yo me he leído todos los libros de orgánica y que me sé todo lo que está en los libros. Hablan de inversión de la configuración, entonces puede traer problemas que el estudiante piensa en inversión de la configuración en la configuración absoluta siempre, es decir, que piensa que si era R pasa S, y no necesariamente tengo que tener un centro quiral, sino que cambia en el espacio, cambia el orden espacial, si está hacia arriba, va a estar hacia abajo, si está a la izquierda, a la derecha, tenga o no tenga yo centro quiral. Ese acomodo espacial cambia. Eso es lo que significa inversión. Entonces, pues para no crear ese problema de que, bueno, ya tengo que tener centro quiral y va a haber inversión de la configuración absoluta. No, es inversión de la configuración, cómo están en el espacio los sustituyentes y van a cambiar siempre en una SN2. Y retención es que se van a quedar ahí. Donde hay retención e inversión es en la SN1. Lo que está a la derecha va a sufrir las dos cosas, se va a quedar a la derecha y también va a haber la inversión, se va a cambiar hacia la izquierda, los sustituyentes. Profe, tengo una pregunta sobre eso, porque cuando yo, o sea, cuando tengo, o sea, en esa parte tenías que dibujar el reactivo, ¿no? El producto. Entonces, no, ajá, tenía que dibujar los dos. Pero entonces esto, cuando yo lo dibujo, preferiblemente dibujo el halógeno como a la derecha, para que lo que tiene que reaccionar, o sea, que ataque por el lado contrario, pues. Entonces, como que hay diferentes, como yo estaba haciendo con otra persona y entonces ella dibujó como que el reactivo de una manera distinta, pues yo lo dibujé como a la derecha, pero ella lo dibujó, el halógeno lo dibujó a la derecha, pero ella lo dibujó hacia arriba. Entonces, ¿cómo pasaría si yo, cómo haría la retención, cómo cambiaría el paraguas si yo lo dibujo hacia arriba? Igual, no importa si lo dibujas a la derecha, lo importante es que tú sepas, si es una SN2 que estamos hablando, para que ocurra la inversión, tiene que ser una SN2, tiene que ser un nucleófilo fuerte, que tiene que ser del lado contrario, ¿sí? Si yo dibujo el halógeno, que va a ser mi grupo saliente, a la derecha, entonces el nucleófilo fuerte tiene que atacar desde la izquierda. Si yo dibujo el halógeno hacia arriba, el nucleófilo va a atacar de abajo, porque va a ser siempre en sentido contrario al grupo saliente. Recuerden que yo les decía aquí que es como que alguien entra por la puerta y el otro sale por la ventana, siempre en sentido contrario. Si tú dibujas el halógeno a la izquierda, que es muy poco, pero se puede hacer, ¿verdad? Que a una persona le guste dibujarlo a la izquierda porque tiene otra perspectiva tridimensional y lo quiere a la izquierda, entonces el nucleófilo viene de la derecha, siempre en sentido contrario, no importa si lo dibujan hacia arriba, hacia abajo, o a la derecha o a la izquierda. Lo importante es cómo cuando vayan a hacer su mecanismo de reacción, siempre será el nucleófilo en sentido contrario al grupo saliente, que es la parte que me va a dar la inversión de la configuración, del arreglo espacial. ¿Sí? Profa, tengo una pregunta más. Cuando hay un grupo saliente, o sea, es que, o sea, cuando un elemento sale del compuesto, ¿ahí hay una ruptura heterolítica o homolítica? Porque cuando lo hago cuando hago como que si fuese una ruptura homolítica, me queda un radical en el compuesto. Pero si lo hago heterolítica, me quedan cargados. Pues, o sea, tanto el que salió queda cargado negativamente y la parte de ese compuesto me queda como un carbocatión. Y es que en la parte esa de la testosterona, creo que el punto 4 nos ponía como
cómo terminaba por una reacción al final, cuál era el producto que nos daba. O sea, yo entiendo ahí que hay un reordenamiento del metilo, pero al grupo que yo saqué fue el OH, pero no estaba seguro si cuando yo saco un compuesto, un elemento o un compuesto de otro, es por ruptura heterolítica o homolítica. Ok. En las reacciones de sustitución, sobre todo ahora que lo estamos viendo con halogenuros, y le metí un poquito de alcoholes porque esa reacción es interesante en estos momentos, aunque no está dentro del programa ver todas las reacciones de los alcoholes o ver la familia de los alcoholes, sino en la 2. Nosotros colocamos, creo que fue en el reforzamiento, un ejemplo. Definitivamente allí sale el alcohol. Los hidroxilos no son buenos grupos salientes. Recuerden que tenemos una tablita de buenos grupos salientes. Los hidroxilos no son buenos grupos salientes. Sin embargo, pues ustedes van a encontrar reacciones donde el grupo saliente es el hidroxilo como tal. Sobre todo reacciones biológicas, ¿no? Pero los hidroxilos no se consideran dentro de la química del laboratorio experimental buenos grupos salientes. Entonces, lo que se hace es que los hidroxilos se transforman en otras familias, en otra especie, que sea un mejor grupo saliente. Por ejemplo, los alcoholes pueden reaccionar con los carboxílicos y formar ésteres. Entonces, un alcohol yo lo puedo hacer reaccionar con un ácido carboxílico o un ácido de no sé, forma un éster, ¿no? Y o forma éteres que reaccione con un grupo alquilo. Y así de esa forma lo hacemos un mejor grupo saliente. La forma más fácil de sacar un hidroxilo, o sea, es deshidratando el alcohol. ¿Cómo es deshidratando el alcohol? Es hacer que reaccione el alcohol en un medio ácido, que va a actuar como base el alcohol, va a extraer el protón, va a formar una molécula de ella, si es posible, dentro de todas las condiciones deshidratación de alcoholes. Entonces los alcoholes, lo que es el grupo funcional, los hidroxilos, que es el grupo funcional de los alcoholes, una forma muy sencilla de eliminarlo es protonándolo para que salga en forma de agua. Ya la molécula de agua sí es un buen grupo saliente. Las rupturas son heterolíticas. Solo vamos a tener rupturas homolíticas cuando tenemos una fuente de energía, entonces ahí sí, ¿verdad? Va a quedar el radical, como usted mencionó muy bien, etcétera. Ahí no. Todas las rupturas de las sustituciones que estuvimos viendo son heterolíticas. Todas. Todas las sustituciones nucleofílicas que vimos de SN1, SN2, ¿verdad? Son rupturas heterolíticas. Algunas se dan, como la SN2, porque el nucleófilo hace el ataque nucleofílico y empuja al otro, hace que salga el otro. Pero como eso no se puede en todos, otras se dan por una fuente de calor. Usualmente se coloca que estamos hablando de fotones o de electrones y ya son homolíticas. Vamos a decir calor, en una fuente de calor, ¿ok? Y puede salir la molécula de agua, puede salir el halógeno, forma el carbocatión, porque ya ese es otro mecanismo, la SN1. Pero ahí son heterolíticas. SN1, SN2, heterolítica. ¿Ok? Bueno, si gustan, terminamos aromáticos. Recuerden que nos faltaba bien poquito. Les coloqué aquí unos problemas para que practiquemos. Me hubiera gustado empezar espectroscopía. No sé si pueda dar quizás 5. Si empezamos bien, si no también. Realmente no tengo hice un poquitito de diapositivas de espectroscopía, no me dio tiempo de hacerlas, así que, pero sí me gustaría terminar aromáticos, para que no nos quede ahí mucha duda. Así que vamos a buscar compartir aromáticos y para que vengan también las preguntas y quedemos lo más claro posible sobre aromáticos. Aquí está aromáticos. Ok, listo, estamos en aromático.
Vamos a ponerlo en presentación. Entonces, estábamos hablando de los grupos activadores y desactivadores. Y les decía que pues, cada libro tiene su tabla y su manera de expresar o resumir cuáles son grupos activadores, cuáles son los grupos desactivadores, directores orto, para o directores meta. ¿Ok? Esta es una del McMurray, pero en inglés, de un McMurray en inglés, no sé de qué año, es el McMurray, pero es igual, química orgánica del McMurray, pero en inglés. No sé el de español si lo tiene igual. ¿Ok? Aquí me gusta un poco porque me dice de una vez, perdón, el porcentaje del producto. Me dice cuál es el producto mayoritario. Porque no siempre es igual, como yo decía. Por ejemplo, aquí tenemos el hidroxilo. Ay, perdón. Tenemos déjenme buscar el puntero. Aquí tenemos el hidroxilo, es activador orto-para y al final se tiene una mezcla 50-50. El metilo, que va a ser el tolueno, acá va a ser fenol, acá tolueno. El tolueno, el producto mayoritario es el orto. Y acá que tenemos una amida, el producto mayoritario es el para. Entonces esta tablita por eso me gusta, porque me da el porcentaje de cuál va a ser el producto mayoritario. Porque una cosa, algunas tablas me dicen director orto para, pero no te dice cuál es el porcentaje para cuál tiene preferencia, si el orto o el para o si son iguales. ¿Ok? Como esta, que esta sí la saqué del Carey, la que la acabo de mostrar es del McMurray. La del Wayne no me gusta mucho, creo que ni la puse. Esta del Carey, ella le dice que es un fuerte activador, por ejemplo, las aminas. Me parece que acá no teníamos las aminas. En activadores acá nada más tenemos las amidas, pero no tenemos las aminas. ¿Ven? Entonces cada uno tiene como su... Acá tiene una sal de amina que no es igual. La sal de amina, el nitrógeno está cargado positivo, es un desactivador director meta, pero la amina como tal no está. Debiera estar aquí. Entonces, acá sí las tienen, las aminas, y obviamente es un muy fuerte activador, y les dice que es director orto y para, pero no les dice cuál de los productos es el mayoritario. Entonces hay muchas tablas, y pues a veces uno usa todas las que se encuentran por ahí en el camino. Si tuviéramos en presencial, pues hay que usar la que el profesor da. Si yo usualmente trato de poner algo aquí, que esté aquí, hoy hay otra tablita que después les voy a enseñar. Entonces, pues aquí igual ven que tenemos el hidroxilo, aquí dice hidroxilo, que es un activador, y todas las aminas secundarias y terciarias, no la sal de aminas, porque la sal de aminas es un desactivador, orientador meta. No sé, acá, en esta no tenemos la sal de amina, por ejemplo. Aquí no está ninguna, no hay ninguna. Están los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, los ésteres, los cloruro de acilo, el ciano, y no están las sal de amina. En la de el McMurray sí está la sal de amina. Entonces, ninguna es completa. Bueno, yo no he encontrado ninguna completa. Okay. Nosotros tenemos que usar estas tablitas para poder, obviamente, saber si mi sustitución electrofílica va a ser en la posición orto-para o en las metas. En principio, nosotros debemos tener idea, cuando vemos un sustituyente, si es un grupo activante, director orto-para, o si es un grupo desactivante. Eso lo vamos a reforzar el día de hoy. Como más o menos yo puedo tener idea de si es director orto-para, meta. Ya les dije que lo que uno principalmente hace es como que se los va aprendiendo de tanto usarlo, pero... Ok, entonces aquí yo les coloqué unos ejemplos. Miren que no está en forma de presentación ni nada, son ejemplos. Pues el fenol, en el hidroxilo, ya nosotros sabemos que el fenol es director orto-para, es un grupo activante.
¿sí? Él es un grupo activante, director orto-para, ya lo sabemos. Entonces aquí están los productos y aquí, bueno, aquí le pusieron hasta el porcentaje, ¿no? Si nosotros nos vamos a la tablita, miren, esta es la tablita del McMurray. Él dice, ese autor, por sus investigaciones, porque los autores lo que hacen es que hacen investigaciones, buscan artículos de gente que hace síntesis y sacan una conclusión, ¿verdad? Y dicen, bueno, teóricamente debe dar más o menos esto, pero hasta que uno lo haga experimental es que uno sabe más o menos que son modelos que se utilizan como para predecir más o menos lo que debe pasar. No es que va a ocurrir 100% eso. Entonces, aquí, por ejemplo, McMurray dice que cuando yo tengo hidroxilo, o sea que tengo un fenol, los productos van a ser 50-50. Eso es lo que él dice de su análisis. Sin embargo, miren, cuando ocurre la nitración del anillo de fenol, sí, que tengo el grupo hidroxilo, obviamente es un grupo activador y la sustitución va a ser en orto y en para, pero el producto mayoritario fue el para en lugar del orto. Aquí tenemos un metóxido, ¿verdad? Ese se llama metóxido. La anilina, digo el anisol, perdón, que ya lo conocemos. Ahora va a ocurrir una halogenación. El anisol es director orto para. Vamos a ver si alguna tablita lo tiene. Yo creo que esta la tenía. OR. Sí, aquí está. OR, ¿no? Un alcoxi. Que se llama metoxia ya porque tiene metilo. Director orto y para. ¿Ok? Sin embargo, pueden observar que el producto mayoritario es el para. ¿Ok? Acá, pues ya tenemos el halógeno cloro, va a ser la nitración, los halógenos son desactivantes, pero directores orto-para. Entonces, obviamente mi producto mayoritario va a ser orto y para, porque ellos son directores orto-para, pero son desactivantes, no son activadores. Entonces, pues aquí está el orto, él dice que se obtuvo 1% de meta y el para fue el mayoritario. Entonces, con nosotros, con aquellas tablas, las que utilicemos, tenemos que ver qué sustituyentes tenemos y podemos proponer cuáles son los productos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Estos nada más son ejemplos así que están en los libros o en internet, lo pueden encontrar en cualquier lugar, que tengo un sustituyente. Que está el benceno monosustituido. ¿Qué pasa cuando ya tengo yo dos sustituyentes? Que el benceno está disustituido. Aquí, de hecho me encontré por casualidad, porque ni la estaba buscando eso, estaba buscando otras cosas. Estaba buscando ejemplos para hoy. De cómo hacerles preguntas sobre los hidrocarburos aromáticos. Y me encontré un lugar, se las anoté aquí, no está en las diapositivas que les envié porque le digo que me lo encontré ayer por casualidad de la vida. Unas reglas de cómo quién va a decidir a dónde va la sustitución electrofílica, a dónde va a ocurrir la sustitución electrofílica. ¿Por qué? Porque una vez que yo tenga dos sustituyentes, puede ser que uno de ellos sea director meta y el otro sea director orto-para. Entonces, ¿cuál tiene preferencia para decidir a dónde va a ocurrir la sustitución? Vamos a ver esas reglas. Pero aquí tenemos dos metilos. El tolueno, que era un grupo activador. El grupo alquilo es un donador de densidad electrónica y por ser donador de densidad electrónica por efecto inductivo, él va a ser un grupo activador. Y como grupo activador, en este caso, va a ser director orto-para. Entonces, yo tengo que mirar para proponer, por ejemplo, aquí sería
orto. ¿Estamos de acuerdo? Si yo coloco aquí la sustitución electrofílica, que en este caso va a ser el grupo nitro, va a ser orto con respecto a este y va a ser orto con respecto a este. Si lo coloco acá, solamente va a ser orto con respecto a este, pero va a ser para con respecto a este. Si lo coloco aquí al frente, va a ser orto con respecto a este, ¿verdad? Y para con respecto a este. Entonces, las sustituciones pueden ocurrir en cualquiera de estos 3 carbonos y va a tener, obviamente, que las direcciones que corresponden a los sustituyentes. Entonces, bueno, aquí le dice orto con respecto a ambos, pero está muy impedido porque tiene 2 metilos. Y aquí dice, uno es orto y con el otro es para. Entonces se decide poner aquí, porque es para con uno, orto con el otro. Y aquí no, porque están los 2 metilos y tiene un poco de impedimento estérico. No quiere decir que no se forma, sí se forma. Sí, de hecho, ustedes ven, aquí dice que el 65% fue el para. El otro debe estar aquí principalmente. ¿Por qué ahí? Porque va a ser orto con respecto a este. Orto. Y va a ser para con respecto a este. Que al final es casi como igual, ¿no? Como si volteado a la estructura nada más. Y el último, el más chiquito, va a ser cuando ocurra aquí. O sea, el producto minoritario. ¿Sí? Este sería igual a que tenga la nitración aquí, porque va a ser orto con respecto a uno y para con respecto al otro. Estas dos posiciones son iguales, son equivalentes. Por eso es que el producto mayoritario da así. Es como si usted volteara, no sé si ustedes lo están observando, pero es como si volteara un poco la estructura. Si la gira, si la voltea un poquito, se va a dar cuenta que son iguales, que es el final. Por eso este es el producto mayoritario, porque está 2 veces más dirigido a que quede con uno en posición orto y con el otro en posición para. Y el minoritario va a ser aquí. ¿Ok? Entonces, pues en este caso tenemos 2 metilos. Los dos son directores orto para. Ahora aquí tenemos un problema. No es tan fácil como acá. Aquí los 2 metilos están cerca. Entonces, si yo coloco aquí mi nitración, con respecto a este, ¿qué va a ser? Meta y orto. Exactamente. Va a ser meta. Y nosotros sabemos que los grupos alquilo no son directores meta. Entonces, ahí está muy difícil que ocurra la sustitución. No quiero decir que no va a ocurrir. Recuerden que pueden ocurrir, ¿no? Simplemente que va a estar más difícil. Si yo lo coloco aquí, va a ser para con respecto al de arriba. Vamos a cambiar de color. Pero va a ser ¿qué? Meta con respecto. Exactamente, va a ser meta con respecto a ese. Entonces, al final, realmente, podemos buscarlo ya. Si lo coloco aquí va a ser orto, pero va a ser meta. Al final yo realmente voy a tener el meta, no me queda de otro.
porque por donde yo lo vea voy a tener siempre una sustitución que va a ir en contra de las direcciones establecidas para esos grupos. Por donde yo lo vea siempre tenía un meta y un meta. Así que al final iba a tener un meta, no me quedaba de otra. Y bueno, en este caso fue aquí y aquí. O sea, fue para con respecto a este, pero meta con respecto a este. Se tiene una mezcla. Al final se tiene una mezcla. Y aunque aquí hay uno un poquito mayoritario, pues se tiene una mezcla de ambas direcciones, sin importar que uno o que esos sustituyentes no sean directores meta o el que le corresponda. Porque siempre va a ocurrir que no había otra. O no me daba uno, me daba meta con uno o meta con uno. Entonces se tiene la mezcla. Cuando es así, cuando como en este caso del ortosileno, que por donde yo le veía siempre me daba un meta, pues voy a tener una mezcla de productos. Sin embargo, como en este caso, una mezcla de productos casi en proporciones iguales, ¿sí? En este caso, que sí podía yo obtener, cumplir con las direcciones de los sustituyentes, entonces voy a tener un producto mayoritario. No quiere decir que los otros no se formaron, simplemente va a ser uno mayoritario. ¿Ok? Que era este, porque ese tenía dos posiciones donde se viera que ayudaba a que fuera mayoritario. ¿Ok? Acá ya es distinto. Ay, miren, aquí no le puse efecto. Bueno, no importa. Aquí el grupo nitro, director meta. ¿Sí? Y el grupo metilo es director orto. Orto para, pues ya sabemos. Entonces vamos a poner orto para el metilo. Vamos a ponerlo así en rojo. Para no se puede porque ya está el grupo nitro. Y para el grupo nitro es meta. O sea, que los dos sustituyentes que tiene este compuesto me está diciendo que la sustitución va a ocurrir aquí, en uno de estos dos carbonos. Bueno, al final es el mismo carbono. Porque si lo vemos por el lado del metilo, él es director orto para ya está ocupado. Así que son estos dos sitios los que están activados. El grupo nitro es un grupo desactivador, pero director meta. Y estas son las posiciones meta con respecto al grupo nitro. Y me dan las mismas direcciones que el grupo metilo. O sea que yo voy a tener un producto mayoritario. Y miren, aquí se me fue un 65, quién sabe, de otra imagen. El producto principal es 99%. Porque los dos sustituyentes estaban dirigidos hacia el mismo carbono, hacia los mismos carbonos. Entonces, si los dos sustituyentes dirigen la sustitución electrofílica hacia los mismos carbonos, pues voy a tener un producto mayoritario, que en este caso fue el 99%. En el caso anterior, como habían unos que iban a dar metas que no iban o no correspondían, ¿verdad? Se estaban peleando como cuál es el que iba a tener preferencia, se tuvo una mezcla de productos. ¿Ok? Y bueno, aquí ya no me dan ejemplos. Tenemos dos grupos alquilos. Ellos están para, por lo tanto, ¿verdad? Cualquiera de los dos va a ser la dirección orto. Entonces, el grupo alquilo va a ser, la sustitución, perdón, va a ser orto con respecto al metilo o orto con respecto al el otro grupo alquilo, que sería acá el metilo y el terbutilo, ¿sí?
Y tuvo preferencia el metilo. ¿Por qué ustedes creen que tuvo preferencia el metilo en lugar del terbutilo? Porque hay menos impedimento estérico. Exactamente, por el impedimento estérico. El metilo es menos voluminoso que un terbutilo. Son 3 metilos en un mismo carbono. Acá hay mayor impedimento estérico, entonces el metilo tuvo preferencia, ¿verdad? Y esta es igualita casi a la de hace rato. Es más, no es la misma. Bueno, es casi lo mismo, nada más que acá es la nitración y acá la halogenación, pero es lo mismo, ¿verdad? Entre el metilo y el grupo nitro, uno es director orto y el otro es director meta, así que tiene preferencia estos 2 carbonos. Y en este caso da un porcentaje un poquito más pequeño, pero igual, un 90% de rendimiento es lo ideal, ¿no? 90, 90 y tantos. Todos queremos esos porcentajes de rendimiento en nuestra reacción. Acá hay otro. Tenemos un ácido carboxílico y un metilo. Los ácidos carboxílicos deben ser meta. El ácido carboxílico es meta, así que viene aquí. Y orto con respecto al metilo. Aquí tengo mi producto. Ok, cuando yo voy a hacer una síntesis, yo tengo el anillo de benceno, voy a hacer derivados de anillos de benceno, de compuestos aromáticos, yo debo considerar qué reactivo viene primero. Porque yo tengo que ver qué director es él, si él es director ortometa y si yo quiero otro en esa posición o no. Entonces hay que evaluar como cuál es el producto que yo quiero para saber cuál es la reacción primera, la halogenación, la nitración, la alquilación, la acilación, o bien al revés, primero la alquilación, después la acilación. De hecho, en los ejemplitos que vamos a ver hoy hay una preguntita de eso, como ¿cuál reacción viene primero? ¿Cuál sustitución viene primero? ¿Cuál sustitución electrofílica? Entonces, bueno, en este caso, ellos querían este producto. Primero hicieron la halogenación y luego, pues, este es un anhídrido, le adicionaron el anhídrido para obtener en este caso una cetona. ¿Okay? Lo querían, obviamente, en que fuera para. Si lo hubieran querido orto, tendrían que haberlo hecho al revés. Porque las cetonas son directores meta. Esto es lo que yo les digo que no está en sus diapositivas que encontré ayer por pura casualidad. Creo que habían más, pero yo copié estas. Si quieren después las busco bien y se las anoto todas. Dice, si un orientador orto para y el otro meta no refuerzan a dónde va a ocurrir la sustitución electrofílica, el orientador orto para es quien controla la orientación del otro grupo o de la sustitución del tercer grupo que se va a adicionar. Y se dirige principalmente en la orto. Si hay un grupo, un activador fuerte que compite con uno de, obviamente, quien la sustitución es el fuerte. Y se dice, si los dos son débilmente activadores o desactivadores, o sea, los dos son iguales, se obtienen cantidades considerables de ambos. O sea, que lo que yo les decía hace rato, ¿no? Como la mezcla. Se obtiene un 50, un 48, 50 y tanto de ambos en la mezcla. No sé si esto quieren que se los envíe, me lo dicen al final de la clase. Si gustarían, yo creo que habían más reglitas así. Ok. Otra cosa que yo quería tocar el día de hoy era esto, por si no quedó claro la clase anterior. Yo no sé, porque no tuve tiempo, de buscar si el McMurray y el Carey hace referencia a esto. Yo sé que el Waite sí. A mí me gusta el Waite, soy sincera. Me gusta el Waite porque yo creo que ese autor trató de explicar las cosas como decimos nosotros a veces, con manzanitas, peritas, uva, es decir, como clasificar bien, explicarlo de forma más sencilla posible para una persona que por primera vez está viendo la química orgánica. Sin embargo, a mí esta imagen de él no me gusta. A mí, esto es algo personal, ¿no? Ustedes verán si les ayuda o no. Porque él dice que los grupos que son donadores de densidad electrónica, como obviamente los grupos alquilo, ¿verdad? Son
desactivadores de las posiciones orto y para. Que los grupos que son atractores de densidad electrónica, como los halógenos, ¿verdad? Son grupos desactivadores y que debieran ocurrir las sustituciones en las posiciones meta. Eso lo dice él. O sea, que desactiva las posiciones orto y para. Y él dice, con excepción de los halógenos, que son desactivadores, porque atraen densidad electrónica, son desactivadores, pero son orientadores orto y para. O sea, la única excepción que él ve, este autor, son los halógenos. En mi caso, yo veo más excepciones y le traje un ejemplo que se puede aplicar tanto a las aminas como a los fenoles, que yo les decía, este hidroxilo no tiene por qué estar aquí. Quizás ustedes en ese momento no me entendían y yo no me daba a entender, así que por eso les puse esta imagen. ¿Por qué? Nosotros sabemos que los hidroxilos son atractores de densidad electrónica. Entonces, ellos están clasificados como activadores y no como desactivadores. Porque si dice que se atrae la densidad electrónica, debe ser un desactivador. Pero los hidroxilos están clasificados como activadores. Y son directores orto-para. ¿Por qué? Encontré fue el de la amina, y es lo mismo para el fenol, ¿verdad? Por efecto inductivo, las aminas, el fenol atrae la densidad electrónica, es atractor de densidad electrónica. Entonces, en principio, debe ser un grupo desactivador, pero es un grupo activador. Él es un grupo activador por la resonancia. ¿Qué resonancia? Igual que los halógenos, por la resonancia. Porque como ellos tienen un par de electrones libres, desapareados, ellos pueden sufrir resonancia. Y con esa resonancia ellos estabilizan el complejo sigma. Al estabilizar el complejo sigma y bajar la energía de activación, ellos son activadores. ¿Sí? Entonces, si yo me aprendo esto de esta forma, si yo me lo aprendo así, como que atractor de densidad electrónica es un grupo desactivador, yo voy a sacar de allí a los halógenos, como él dice, que es una excepción, pero también debiera sacar las aminas y también debiera sacar los fenoles y bueno, quién sabe cuántas otras excepciones hay. Realmente no son solo los halógenos. Entonces, por eso es que a mí, en lo particular, hacer esto como de una regla no me gusta. Porque después, cuando me pregunten si es un grupo activador y desactivador y yo quiero aplicar esta regla y yo sé que los hidroxilos son atractores de densidad electrónica, yo lo voy a clasificar como un grupo desactivador. Pero él está clasificado como un grupo activador porque él estabiliza el complejo sigma a través de resonancia. Entonces estuve buscando ahí para explicarles hoy cómo explicárselo de una forma más sencilla, por si no me habían entendido bien la clase anterior. Y bueno, lo que yo les decía la semana pasada, en la clase anterior, perdón, si yo tengo electrones libres y puedo hacer esto a resonancia, voy a estabilizar el complejo sigma. Nitrógeno, oxígeno, azufres. Si yo tengo electrones libres, voy a estabilizar el complejo sigma y va a ser un grupo activador. Es por ello el detalle de que yo les digo que yo, Lilia Cherigo, ¿verdad? Prefiero que ustedes vean cómo se estabiliza, que piensen cómo se estabiliza el complejo sigma y recordar que ese complejo sigma se puede estabilizar ya sea por efecto inductivo, por resonancia o por hiperconjugación. ¿Sí? ¿Cómo yo lo puedo estabilizar? Y si yo tengo electrones libres, entonces yo voy a estabilizar el complejo sigma. Y no solo pensar en efecto inductivo como tal o como en pensar en atractores de densidad electrónica o donadores de densidad electrónica porque se quedan ahí con el efecto inductivo y pueden más adelante pues
en su carrera, acordarse, porque uno no se acuerda de todo lo que le dan. Seamos honestos. Yo no me acuerdo de nada de lo que me dieron en la primaria, ¿verdad? Entonces, o de muy poquitas cosas. Entonces, sobre todo de cívica, no me pregunten todos los tratados porque no me acuerdo de todos. Me quedo con lo que yo siento que es más sencillo. Entonces yo me puedo quedar con la idea de que, bueno, atractor de densidad, desactivador, donador, activador. Y se me olvida que hay excepciones porque estabilizan el complejo sigma. Cuando me pregunten voy a decir que es un desactivador cuando es un activador. A eso es lo que yo me refería en la clase anterior. Ahora al final ustedes me dicen, sí, ahora sí quedó un poquito más claro. Lo otro, porque a mí no me gusta, yo hago mi autoevaluación de las clases, no me gusta que queden ustedes con dudas. Entonces, lo otro que pasó en la clase anterior era si era un ataque electrofílico o un ataque nucleofílico. Entonces, estuve buscando y buscando. Hay autores que prefieren decir estas frases. Y les voy a explicar por qué no me gusta ataque electrofílico, porque a mí me gusta explicarles que ustedes entiendan el por qué yo hago las cosas. Dice, el compuesto electrofílico reacciona con un par de electrones del sistema aromático. O sea, ellos prefieren hablar así. En lugar de decir que hay un ataque electrofílico, ellos dicen que el electrófilo reacciona con el par de electrones, ahí debieran decir pi, bueno, del sistema aromático. ¿Sí? Otro autor, un electrófilo acepta un par de electrones del sistema pi del benceno. Entonces, en lugar de decir que hubo un ataque nucleofílico o un ataque electrofílico, prefieren decir que el electrófilo acepta el par de electrones o un par de electrones del sistema pi del benceno. Entonces dice, tal fulanito actuando como electrófilo acepta un par de electrones del sistema pi del anillo de benceno. ¿Okay? Otro que sí es muy poco, primera vez de hecho que lo encontré que hablaban así, decían, los compuestos aromáticos se preparan por desplazamientos nucleofílicos, es decir, que hablan de que hay un desplazamiento nucleofílico, que es como un ataque, pero no dicen ataque, sino desplazamiento. Y otros dicen ataque del electrofílico, o el ataque sí, del electrófilo, decían, no del electrofílico, ataque del electrófilo, que es como más o menos ataque electrofílico, que es lo que utiliza el Wade, por ejemplo. El Carey creo que lo revisé y él habla más de esto. A veces dice ahí como ataque del electrófilo. Un electrófilo acepta, él habla más de como que el electrófilo, tal fue el ion nitronio, como electrófilo acepta un par de electrones del sistema pi del benceno y forma el complejo sigma, el carbocatión, que explica de esta forma. ¿Por qué a mí no me gusta que ustedes se vayan con la idea de un ataque electrofílico? Porque puede ocurrir estas cosas que me encontré en internet. ¿Sí? Sustituciones electrofílicas. En internet ustedes saben que hay de todo, cosas buenas y cosas malas. Entonces yo busqué una mala para que ustedes lo vieran. Un reactivo electrofílico deficiente en electrones, ya está diciendo que es deficiente, ataca una zona de alta densidad electrónica en el sustrato es el anillo de benceno, tales como los dobles enlaces de hidrocarburos aromáticos. Y coloca esto. Ustedes pueden buscar cualquier libro y van a ver que jamás van a encontrar esto así, jamás. O sea que la persona que hizo esta diapositiva, que está en internet, la pudo subir porque se puede subir de todo lo que uno quiera en internet, ¿verdad? Como entiende que la sustitución electrofílica hay un ataque electrofílico, asume que el electrófilo puede venir hacia el anillo de benceno. Y eso no puede ser. Lo acordado por la comunidad científica, que son los electrones. Entonces, el par de electrones pi, uno de ellos, del anillo de benceno, el que va a ir hacia el electrófilo. Ya ven que algunos dicen que se desplaza, otro que dona, acepta, el dona
un par de electrones pi hacia el electrófilo, como lo quieran decir. Lo único que yo les pido es, si usted va a decir ataque electrofílico, no mézclelo de una vez, únalo de una vez, a que no quiere decir que el electrófilo es el que viene hacia el nucleófilo, porque eso no puede ocurrir, según lo que hemos acordado en la comunidad científica. ¿Sí? Las flechas van de los electrones, son los electrones, el que va a ceder, el que va a donar, ¿verdad? Los electrones. Entonces, esto que está aquí, no quiero que ustedes lo hagan nunca. Por eso, yo no soy amante de decir la palabra ataque electrofílico, porque, mira, aquí el electrófilo acepta un par de electrones, vamos a hablar así, si les gusta un electrófilo, o el electrófilo acepta el par de electrones del sistema pi del benceno. Pero no digamos, o si lo hacemos, tenemos que estar bien conscientes de no podemos dibujar esto así. El electrófilo no puede hacer eso. Pueden irse a todos los libros que quieran de orgánica, que son más o menos reconocidos dentro de la comunidad, como el Carey, el McMurray, el Way. Ninguno jamás tiene esto dibujado así. Siempre es de los electrones, las flechas salen de los electrones. Realmente en este caso, si como yo les decía ese día, aquí tengo un electrófilo, el anillo de benceno va a actuar como nucleófilo, ¿sí? Y como nucleófilo, él es el que va a ir hacia el electrófilo. Entonces, les guste o no, él es el que hace, vamos a decir que va a donar, que va a ceder los electrones, si no queremos utilizar la palabra ataque nucleofílico. ¿Sí? Porque quizás la mayoría también dice que el ataque nucleofílico va a ser más como con nucleófilos más fuertes, etc. Pero es un nucleófilo que está haciendo un ataque al electrófilo. Entonces, si llegan a utilizar, porque pues, estudian del weight y les gusta decir ataque electrofílico, solo les pido que no de una vez lo tengan en su mente, jamás pueden dibujar esto así. Todavía la comunidad científica no acepta esto así. ¿Ok? Entonces, para ir terminando con aromáticos, los aromáticos también pueden tener sustitución nucleofílica aromática. Es decir, ¿se acuerdan por qué se llama sustitución electrofílica aromática? Porque yo voy a sustituir un hidrógeno del anillo de benceno, un protón del anillo de benceno por un electrófilo. Ahora lo voy a sustituir por un nucleófilo. ¿Ok? Por un nucleófilo. Entonces, ese mecanismo de reacción se reconoce como un mecanismo de adición-eliminación. O sea que yo adiciono y elimino. Aquí nuestro nucleófilo está muy claro. El hidroxilo es nuestro nucleófilo, ¿verdad? Es hidroxilo, que está unido al sodio. Entonces, obviamente, no sé si coloqué por acá, bueno, sí, ahí está. Acá está el mecanismo. El hidroxilo, que es nuestro nucleófilo, es el que va a hacer el ataque nucleofílico, ¿verdad? Aquí se ataque por el nucleófilo. El ataque nucleofílico, hace el ataque nucleofílico. Como tenemos electrones pi, va a haber resonancia. Puede formarse todas estas resonancias que están aquí. Luego se forma un carbanión. ¿Por qué se forma un carbanión? Ese carbanión se forma porque aquí los nucleófilos son los que están cediendo los electrones. ¿Sí? Que en este caso es el hidroxilo. Él fue el que donó los electrones para poder formar el enlace nuevo. Luego resonancia de nuevo y voy a necesitar un buen grupo saliente. ¿Sí? La pérdida del grupo saliente, que en este caso pues es el halógeno, el cloro, que todos sabemos que los halógenos, con excepción del flúor, son buenos grupos salientes. No quiere decir que el flúor no salga, sino que no es un buen grupo saliente, ¿verdad? Y obtuve la sustitución nucleofílica del cloro por el hidroxilo. Y si quiero formar la sal, pues nada más tengo que adicionarle una base para que extraiga el protón y me forma este oxianión que con un sodio, un litio puede formar la sal. ¿Sí? Entonces
Entonces, los aromáticos también pueden tener sustitución nucleofílica. Obviamente, lo que tengo que adicionar para que sea una sustitución nucleofílica tiene que ser un nucleófilo. Aquí es lo mismo, nada más que con el mecanismo o una propuesta de mecanismo, ¿verdad? Que el nucleófilo también pueda extraer acá, más como base el protón, forma este carbanión. Y ese carbanión pues, va a sufrir resonancia, sale, forma este intermediario de triple enlace, que luego el nucleófilo que se voy a adicionar hace el ataque, recupera el protón y hubo una sustitución nucleofílica. En lugar de adicionarse un electrófilo, tengo un nucleófilo. Y en el libro hay muchos ejemplos, pero yo la verdad que siento que si ya dimos esto, no necesitaba poner tantos ejemplos. Creo que nada más le traje uno o dos. Las reacciones en cadena lateral. Una cosa es el anillo de benceno, sus sustituciones electrofílicas o nucleofílicas, pero sobre todo electrofílicas. Y otro es que tengo en las cadenas. Por ejemplo, aquí tenían un alqueno, le adicioné un permanganato de potasio, ¿verdad? Caliente, por lo tanto, aquí fue formado el ácido, ¿ok? El ácido. Y está oxidado también el metilo. Estas son las posiciones bencílicas. Las bencílicas, la posición alfa, es un carbono, ¿cómo les puedo decir? Un carbono adicional al anillo de benceno, acá arriba. ¿Saben? El carbono alfa. Si yo tengo una cadena aquí, alfática, una cadena de carbonos, pueden ocurrir cualquiera de las reacciones que ya también vimos con los alcanos. ¿Cuál fue? La que principal es la halogenación, que es radicalaria. Y bueno, ¿se acuerdan de aquel ejemplo que vimos, que es el único que tienen casi todos los libros? Bueno, mentira, vimos varios ejemplos. Donde los hidrógenos, o la mayoría de los hidrógenos, se van a ir sustituyendo por el halógeno, porque es una reacción radicalaria en cadena, es decir, que los sustituyentes, todos los hidrógenos se van a ir cambiando por halógenos. O sea, aquí se productos, o sea, muchos productos. ¿Se acuerdan que el CH4, el metano, todo se obtenía primero con un cloro, después con dos, o sea, el cloruro de metileno, el cloroformo, hasta llegar al tetracloruro de carbono, quedan todo el carbono con puro cloro, 4 cloro. Todos los sustituyentes, los 4 hidrógenos, se cambiaron por cloro, que al final se tiene una mezcla de eso si yo no detengo la reacción. Entonces, bueno, aquí es lo mismo. Si yo tengo una cadena de carbonos aquí, le adiciono un halógeno con una fuente de energía, fotones, electrones, luz ultravioleta, pues va a ocurrir una reacción radicalaria. Se van a ir sustituyendo los hidrógenos por los halógenos y voy a tener una mezcla de productos porque son reacciones en cadena. Acá es lo mismo. Aquí hicieron una halogenación, pero de forma radicalaria al metilo. Recuerden que la halogenación, para que ocurra dentro del anillo de benceno, debe tener un catalizador. El principal catalizador que utilizamos es el tricloruro de aluminio. Pero bueno, aquí tenemos un halógeno y tenemos fotones o electrones o luz ultravioleta. Entonces, la halogenación va a ocurrir aquí en el metilo, que sería como la cadena alifática. ¿Okay? Después, cuando ustedes ven esto, ¿ustedes qué tienen? Un halogenudo de alquilo allá arriba. Aquí tienen un halogenudo de alquilo. Este pedacito. Parecido, ¿verdad? Y esto, ¿qué es? Un nucleófilo. Entonces va a ser un ataque nucleofílico, va a salir el bromo y va a haber una sustitución nucleofílica. Con un nucleófilo fuerte, un halogenudo de alquilo primario, pues es una SN2. ¿Sí? Y aquí hubo la sustitución, acá lo mismo, nada más con otro nucleófilo. Las reacciones que hemos visto las podemos aplicar acá también a la cadena o a los sustituyentes. En este caso serían cadenas alifáticas porque son los que hemos visto hasta el momento. Pero si yo tuviera aquí un hidroxilo, como el fenol, y yo hubiera visto la reacción de los alcoholes, y ya yo sé que un alcohol más un ácido carboxílico forma un éster, pues voy a formar un éster, porque pueden reaccionar. Y para que sea directamente en el anillo de la sustitución electrofílica o nucleofílica, pues yo necesito mis catalizadores.
¿Ok? Entonces, díganme. Si hacemos la reacción en la cadena, eso puede cambiar que el grupo ese o sea, pueda pasar como de activador a desactivador por el producto que nos da y que también puede cambiar la dirección. Tipo cuando se da en el anillo. Cuando ya la reacción es para el anillo. Exactamente. Correcto lo que acabas de decir. Si cambio mi sustituyente, entonces ya tengo que verificar si tengo un grupo activador o desactivador y si es orientador orto para o orientador meta. Definitivamente. Ok, miren, chicos. Estoy mirándolo yo misma porque ni siquiera lo he hecho. Aquí entonces les traje unos ejemplos para que ustedes me digan si son aromáticos o antiaromáticos. Para recordar, reforzar este tema, cosa que el que tenga tiempo, saque un poquito de tiempo, estudie un poquito el fin de semana, porque en principio, pues la otra semana es el examen. Ahora, si nos da tiempo, lo que quiero verificar con ustedes, si lo hacemos como llevamos hasta el momento, porque no sé qué tanto están de tareas, o si prefieren que nada más lo hagamos escrito, o lo hacemos así como lo hemos hecho, un porcentaje oral, un porcentaje escrito. ¿Ok? Para que lo vayan pensando un poquito también. Este que está aquí. Bueno, tengo cuatro compuestos y me pregunta si son aromáticos o antiaromáticos. ¿Qué hago? Ver los electrones pi. Ajá. ¿Aplicar qué? La regla de Hooker. Exactamente. La regla de Hooker. Tengo que ver los electrones pi. Sin olvidarme que cuando tengo electrones por ahí libres, desapariados, ¿verdad? Necesito ver si ellos necesitan cambiar la hibridación de la especie donde estén, el átomo donde estén, sea carbono, nitrógeno, y me ayuda a solapar, hacer ese solapamiento de orbitales P para tener un compuesto aromático. O sea, si debo o no considerar los electrones libres. No siempre se van a considerar, sino dependiendo si estabiliza o no, si lo requiere o no, para formar este anillo paralelo al signo. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver el primero. ¿Qué piensan? ¿Alguien se acuerda de la regla de Hooker? Oscar Lati. Es la de 4n más 2, igual a electrones pi. Exactamente. Tengo que la primera me da n es igual a 1, pero no recuerdo si los electrones de afuera, lo que usted está explicando por una vuelta, cambiaba. Yo asumo que no, porque tengo una carga negativa y una positiva, y eso puede anular la... O sea, hay como estabilidad, pero no sé. Para el que no se acuerda, vamos a poner aquí la regla de Hooker. Ok. ¿Quién habla? ¿Medín o Carlos? Que no les reconozco la voz. Carlos. Carlos me dice que es aromático. Sí. Sí, aromático. Creo yo. Yo digo que no, profe, que no es aromático. Ajá. Me equivoqué, perdón. Iba a buscar mejor la pluma que el marcador. Ok, ahora estamos en problema, pues. A ver, ayúdenme a pensar un poquito. Tengo un voto para anti y un voto para aro. A ver, otros más que opinen. Ya le puse ahí la regla porque no se acuerda, ¿eh? Ay, Dios, qué feo escribo con esto. Bueno, no importa.
Tengo uno y uno. Carlos me decía que él piensa que es aromático. Sin embargo, él me dice que él no consideró estos electrones porque él no sabe si lo debe usar o no para el solapamiento. Profe, yo pienso que es antiaromático. Ok. Vamos 2-1. A ver, vamos con unos votitos más. Ya llevamos 2 antiaromáticos y 1 aromático. Vamos, un votito más a ver qué opinan. Los otros se fueron a almorzar y nos dejaron a nosotros solitos aquí. Profe, yo creo que el primero, el tercero y el cuarto son antiaromáticos. El segundo sería aromático. Pero sí. No me lo digas así rápido. El primero yo creo. Y el segundo para mí es aromático. Okay. El tercero, si yo no considero los electrones, sería aromático, pero si yo los considero sería antiaromático. Y el cuarto es antiaromático para mí también. Ok, entonces, pero en el tercero, ¿qué vas a hacer? Tienes que decidirte. Aquí me dijiste que puede ser o no puede ser, pero tienes que decidir. O usan los electrones o no los uso. Ahí tienen que pensar. Bueno, miren, chicos. Ya tenemos por lo menos una idea acá. Después vamos al segundo. ¿Sí? Aquí hay 3 contra 1 antiaromático. ¿Cómo hago? Si yo nada más tuviera otro color, vamos a ponerle un marcador. Si yo nada más tuviera esta parte de aquí, solo ese pedacito, yo de una vez digo, es aromático. Tengo que considerar definitivamente esos electrones allí para que ocurra el solapamiento de orbitales. Al final, ahí tendría 6 electrones, como el anillo de benceno, y es aromático. Sin embargo, como ese no es mi compuesto, yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Ahora, si yo lo veo desde este punto de vista acá. Recordando que este doble enlace puede estar acá o puede estar acá. De hecho, estaba en una diapositiva así separada, ¿verdad? Aquí, ¿qué ocurre con otros? En este caso, aquí, este orbital vacío, vacante, no me ayuda a estabilizar a este ciclo. ¿Qué es lo que decíamos sobre la regla de Hooker? Que Hooker no se mortificaba mucho, él fue muy práctico, y él lo que hacía era que él contaba los electrones. Entonces, si yo cuento los electrones, yo diría que aquí hay 2, y 2 son 4, y 2 son 6, y 2 son 8 electrones. Si yo hago N, porque no me lo sé, me va a dar, me debiera dar, ojo, una fracción. Que no sé ahora mismo cuál es, ¿va a ver? Serían
5, 6, 7, 6 y 4. ¿Verdad? Dos. Mira eso. Me da una fracción. Lo que me dice que este compuesto es antiaromático. Porque aunque yo utilice este par de electrones, y que debo utilizarlo, porque es aquí este carbanión, ¿verdad? Yo voy a todos los electrones que tengo, pi, incluyéndolo a él como electrones pi, me sale que yo tengo 8 electrones. Cuando voy a la regla de Hooker, sale que es antiaromático. ¿Ok? Antiaromático. Si yo lo que la profesora expuso, yo puedo pensar que este lado era aromático y que este lado era antiaromático. Entonces, uno las ideas y al final veo que debo utilizar estos electrones, contar en total cuántos tengo, que son 8, y verificar si n es un número entero o una fracción. ¿Okay? Que en este caso, obviamente, es una fracción. O sea, él es antiaromático. Ok. Acá, pues acá está súper sencillo. Acá lo único que tienen que hacer es contar cuántos electrones hay. Que creo que conté que eran 10. ¿Sí? 10 electrones. Y n es igual a 2, ¿cierto? 8, a 2. N es igual a 2. Creo que no me equivoqué. Ok, acá yo debo considerar este par de electrones. Él está ahí y hasta cierto modo me va a ayudar a estabilizar esto. Pero son 4 electrones y necesidad de irme a n, ya yo sé que 4 electrones creo que da 1/2. Ay, perdón. Creo, no estoy segura, ¿eh? A 1/2. Pero yo sé que 4 es antiaromático. Y acá la compañera me dijo que ella cree que son antiaromáticos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Contar cuántos electrones hay. Hay 12. Hay 12 electrones pi. No hay ninguno de electrones libres desapareado por ahí. No hay carbocationes para ver si necesito el orbital p vacío. Entonces hay 12. Hay que ver cuánto es n. ¿Cuánto les da n? Creo que lo hice bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 son 12. Ajá. 2 serían 10. Y 4. Dante. A mí me dio anti, profe, también. Dante, no puedo simplificar más. Bueno, sí puedo simplificar un poquito, pero no me va a quedar 5,5. Ajá, exactamente, me va a quedar 5 y 2, así que ya hasta ahí. O sea que es anti. ¿Ok? Este sería anti. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Verificarla con la regla de Hooker, que me da n, y con esta forma. El problema son cuando tienen los electroncitos, pero usualmente los electrones, hasta carbocationes,
me pueden ayudar a estabilizarlo. Y lo que yo tengo que verificar es cuántos electrones tienen. Por ejemplo, en este caso aquí que le subrayé en lila, que está dentro de las diapositivas, él está vacío, o sea que no se cuenta como electrones, se cuenta nada más que hay 4 electrones, y cuando vamos a 4 electrones sabemos que es antiaromático. Aromático, pero va a ser antiaromático. ¿Okay? Para más o menos repasar. A ver, no me quiero pasar, no, vamos bien, en tiempo. Ok, aquí ya hay una reacción muy sencilla, pienso yo, no sé. Yo tengo el anillo de benceno. ¿Qué reacción va a ocurrir? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien sabe? Voy a ponerlo mejor. ¿Cómo se llama? Es lo que quiero que me digan. Si yo les preguntara el nombre. Acilación. Acilación, perdón. Acilación. Sí. Está. Vamos a dibujar el anillo de benceno así. Y el producto es este. Bueno, yo lo dibujé ahí, lo puedo dibujar acá arriba. Yo lo quise dibujar ahí. Okay, aquí va a ser una acilación de Friedkraft. Ay, Dios. Acilación. Ahora va a ocurrir una, ¿qué? Nitración. Nitración. ¿Qué tengo que hacer para saber a dónde viene? Ver la orientación del sustituyente que tenemos. Ajá. Sí, Miren que, para y eso. ajá, y miren que aquí yo tengo otra tabla distinta todavía. No digo que hay muchas tablas. Ok, ¿qué es? ¿Qué tipo de orientador es? Yo mismo lo estoy buscando, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya lo encontré. Meta. Exactamente. De hecho, los ácidos carboxílicos, la acetona, todos ellos, recuerden que ellos destabilizan el complejo sigma, ¿verdad? Y son orientadores meta. Bueno, aquí está la acetona, que eso es una acetona, aquí está la acetona, y es orientador meta. Quiere decir que la nitración tiene que ocurrir aquí. Ay, bueno, más o menos, ¿no? No, se ve horrible, espérense, déjenme acomodar un poquito ese ciclo. Aquí. A borrarlo un poquito aquí. Ay, ahora quedó desesperado. Vamos a ponerlo así. Ya ustedes saben que esto aquí no va, ¿no? Ustedes lo borren en su mente. Ok, entonces dijimos que era meta. Entonces vamos a ponerlo aquí. Puede ser aquí o puede ser acá. Una pregunta. Si la acetona tiene doble enlace, ¿por qué donde la subrayó no hay un doble enlace al carbono? La acetona tiene un doble enlace, aquí hay un doble enlace, aquí ve. Ah, pero donde le circuló acá abajo en la tablita. O sea, ¿cómo identifiqué que esta es la acetona? Ajá. Porque recuerden que aquí este carbono está enlazado a un grupo que podemos llamar X, o sea que ya tiene un enlace, ¿no? Y a la vez está enlazado a un grupo R, que es otro carbono. Se tiene dos enlaces. 1, 2. ¿Cuántos me faltan? 2. ¿Con quién? Con el oxígeno.
Ya ¿Sí? entendí, gracias. Ok. Entonces quedamos que lo vamos a poner aquí, ¿no? En meta, en NO2. No está muy bonito, pero la idea es que más o menos entienden. Ahora, el meta. Ah, está sencillo. Así que ¿a dónde viene el bromo? En la parte superior izquierda. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Los dos me están diciendo que aquí. Meta con respecto a la acetona, meta con respecto al grupo. Ay, no se ve por qué. Bueno, aquí. Acá la acetona. Acá el grupo nitro. Y acá el bromo. ¿Ok? Esa es otra forma. Acá tenemos otro. Ahora acá me dicen ¿verdad? ¿Cuál es A, B, C, D, E que yo debo hacer, decir, de reacción para que me dé de benceno este producto? Meta. Y el grupo alquilo es orientador, orto, para. ¿Sí? ¿Cuál yo coloco primero para que me dé este producto? O sea, ¿qué hago primero? ¿Verdad? La nitración. ¿Cuál es la flecha ya? Allá la vi. Ajá, ya lo vi. Sería la E. La E, exactamente, la E. Profe, ¿por qué la nitración primero? Porque están meta con respecto al grupo nitro. Es decir, que el grupo nitro fue el que decidió que el nuevo sustituyente, que va a ser el grupo alquilo, fuera meta, porque él es meta. Y el grupo alquilo orto para. Si la nitración, o sea, el grupo nitro estuviera en las posiciones orto o para, entonces primero tendría que haber ocurrido la alquilación. Si yo tengo Okay. la alquilación tendría que haber sido en orto y en para, porque él es director orto para. Pero como están meta y el grupo nitro es el meta, quiere decir que la nitración ocurrió primero y después la alquilación. En la E. ¿Sí? Perfecto. Cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Que estamos afianzando el tema. Aquí dice, ordena lo siguiente. No me dice qué. Tendría que haber sido esa fui yo, porque yo me inventé las preguntas. Ordena los siguientes compuestos, debía haber dicho, en orden decreciente de reactividad para la reacción de nitración. Es decir, para la reacción de nitración,
¿cuál va a ocurrir primero? Ellos que están allí, cada uno de ellos, lo que dice la pregunta es, ordena los siguientes compuestos en orden decreciente de reactividad. Cada uno de ellos tiene que reaccionar ¿con quién? Con ácido nítrico, obviamente, bueno, catalizada con el ácido sulfúrico. Ustedes pongan ahí el HNO3, por favor. Vamos a decir acá. Con ácido sulfúrico como catalizador, vamos a poner H positivo nada más. Cada uno de ellos va a sufrir la nitración y la pregunta es, ¿cuál ustedes creen va a ocurrir más rápida la reacción? ¿Cuál de las tres va a ser más rápida? La 3. La 3. ¿Por qué? Porque el bromo es un halógeno y él es orientador orto para. Y abajo hay un nitrato que sería orientador meta. O sea, yo lo puedo poner en el extremo superior y está en una posición orto con respecto al bromo y meta con respecto al nitrato. Muy bien, excelente. El 3, ambos grupos, ambos sustituyentes, como me está diciendo su compañero, ¿verdad? Ambos sustituyentes me están dando la misma posición para la sustitución, que sería estas que están aquí. Ok, entonces el 3 va a ocurrir más rápido. Muy bien. Ahora entre 2 y 1. Si no se acuerdan del metoxi, podemos ir a la tablita. Vamos con la tablita aquí. ¿No está? Sí, sí está. Me avisan cuando cambio la tablita, ¿eh? Es orto para también. Exacto. Es orto, aquí está para el que no lo ha visto. Jamás. Jamás. Aquí está. ¿Sí? Es orientador orto para. Entonces, él es orto y él también es orto. El 1, profa. Miren, no vamos a ponerme para, ¿por qué? Porque ya ellos están para uno con el otro, ¿no? Entonces, como ya ellos están para, ambos están, cada uno en dirección orto. O sea, si lo tomo este como principal, va a ser aquí. Ok. Ahora, él es orto. Orto. No hay de otra. ¿Por qué? Porque no hay de otra, porque ya las paras están ocupadas. ¿Y los grupos nitro qué son? Meta. Meta. ¿Dónde me va a dirigir él? El extremo izquierdo, arriba. ¿Y dónde me va a dirigir él? Ahí mismo. Entonces, 3, 1. Y obviamente, 2. ¿Ok? Ese sería el orden. Porque aquí ellos van a estar peleando. Él va a querer que los sustituyentes estén aquí. Él va a querer que la sustitución ocurra aquí. Entonces, ambos son orto, orto. En cambio, aquí, él es orto, ellos son para. Y ambos, tanto el de arriba como el de abajo,
¿verdad? Me están dirigiendo, es más, hasta este mismo grupo nitro me está dirigiendo que la sustitución electrofílica va a ocurrir aquí. Entonces va a ser más rápida esta reacción, porque los tres grupos están de acuerdo a que todos vayan para allá. 3, 1 y 2. ¿Ok? Ese sería el orden. Ya vieron el análisis, para que más o menos se den cuenta. ¿Por qué la 3 es más rápida que la 1? La 3 tiene menos impedimento estérico. Ah, cierto, cierto. Ok, miremos entonces este ejemplo que está acá. Yo no sé si es el último, ya yo no sé ni cuántos les agarré por ahí que copié. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a la siguiente reacción? Una de ellas corresponde a la siguiente reacción. Ustedes me tendrán que decir cuál. Está sencillita. Creo que la sé. ¿Sí? Sí, no es que no sé. Claro, creo que es poco práctica. Pero a ver, si ocurre la nitración, que es muy sencilla, ¿no? Porque no hay nadie, venimos del anillo de benceno. La A, profe. Exactamente, exactamente, es la A. ¿Por qué? Porque si ocurre la nitración primero, ¿ok? Porque él dice, ¿cuál de las corresponde a la siguiente reacción? Ya la reacción según ya está. Entonces, ¿cuál de ellas es como que la que corresponde? Yo tengo el anillo de benceno, hago la nitración y los grupos nitro son orientadores meta. ¿Qué hace ese bromo en para? Está mal, es orientador orto para. Quiere decir que yo primero tengo que hacer la halogenación y luego la nitración para que me dé este compuesto. Si yo hago la nitración primero, el producto debía de estar aquí, o sea, el halógeno debía de estar aquí porque él es orientador meta. Entonces la A es una ruta sintética inadecuada. Deberían invertirse el orden de las reacciones. Yo no sé si esta es la última, que ya se me acabó la hora, como siempre. Vamos a terminar la última, para que ya estén listos para su examen. Dice, indica para cada sustituyente. Hay algunos ejemplos que, bueno, no sé si lo quieran hacer. En este caso particular, yo no le encuentro sentido. Este me gustó un poquito, porque hay algunos ejemplos que le ponen así, que bueno, si el sustituyente este es orientador orto para meta. En principio yo como química debo más o menos, decía, ver cómo se va a estabilizar, entonces a veces es un grupo activante, desactivante, y más o menos poder predecir si es un orientador orto, meta o para. Pero los libros tienen todas las tablas, todos vamos a hacer ¿verdad? Un examen en casa, los mismos profesores a veces colocamos las tablas porque nosotros mismos no sabemos todos de memoria, entonces no le encuentro sentido a esa pregunta. Pero esta pregunta me gustó porque dice, indica para cada constituyente a qué se debe que sea un grupo activante o desactivante a la resonancia o efecto inductivo. ¿Sí? Nosotros, aquí no le están preguntando si es un grupo activante o desactivante. Ellos están preguntando que a qué se debe que sea eso. O sea, cómo nosotros creemos que qué es lo que está pasando allá para la estabilización de ese complejo sigma que vamos a hacer, que lo que más importa sea la resonancia o el efecto inductivo. En la 1 tengo efecto inductivo, en la 2 resonancia y en la 3 efecto inductivo. Exactamente. Vamos a ponerle I como inductivo, aquí R como resonancia y aquí I como efecto inductivo. ¿Sí?
Los grupos alquilo, o ya sea en este caso, que no es un alquilo como tal, pero es muy parecido, ¿verdad? Al final es un alquilo, digámoslo así, nada más que en cíclico, no en cadena abierta, pues son donadores de densidad electrónica. Eso se debe al efecto inductivo. Dona densidad electrónica y estabiliza el carbocatión o el complejo sigma. Entonces, a esto es el efecto inductivo. Y de hecho, nosotros sabemos que él es un activante. Ya lo sabemos. ¿Verdad? La resonancia. Ustedes me dirán, ¿por qué la resonancia? Pues si tenemos triples enlaces allí, la resonancia es la que va a tener, no hay electrones libres. Tenemos nitrógeno que va a estar atrayendo las densidades electrónicas, es decir, que no va a donar densidad electrónica. O sea, que el efecto inductivo no me va a ayudar allí, porque de hecho es un atractor. Entonces, él es un desactivante. Ay, él va a ser un desactivante. Sí, orientador meta. ¿Pero por qué? Por la resonancia. Ya simplemente con ver este triple enlace aquí. Y aquí, efecto inductivo. Miren que aquí tenemos una sal y es un desactivante también. Aquí tenemos es una sal de amina. Las aminas, o sea, que no están cargadas positivas, son activantes. ¿Y a qué se debe a que sean activantes? ¿Se acuerdan? Lo vimos hace resonancia. A la resonancia. ¿Sí? Aquí es el efecto inductivo por la electronegatividad del nitrógeno y es un grupo desactivante. Ahora sí, terminé. ¿Qué tal? ¿Preguntas? Ya no tengo más, eso fue lo que conseguí. Hay otros por ahí. Profesora, en la alquilación y la alquilación suceden de la misma forma. Sí. Nada más. El mecanismo básico, nada más cambiará como que las cargas y eso. Exactamente. Exactamente. Ya. A ver, me estoy buscando, aquí estoy. Ahora sí me encontré. Ok. Entonces, ¿preguntas? Hay algunos ejemplos que yo tuve, que encontré, así buscando en internet, por aquí, por allá, mirando, que les ponen a hacer como reacciones entre los aromáticos, así ya le hacen un compuesto todo grandote. La verdad que como nosotros no hemos visto tantos grupos funcionales en la orgánica 1, pues a mí se me hicieron como que exagerados para esta orgánica. Quizás más adelante en una orgánica 2 ya uno podría poner ese tipo de reacciones. Entonces, más serían como sillas, así como en la cadena, sabe cuándo va a ocurrir en la cadena, cuándo va a ocurrir en el anillo. Más que, bueno, habían unas cosas con aminas, otras con grupos cianos, 2 ciclos, 3 ciclos, no sé, que se unen y forman todo un anillo aromático, un compuesto aromático grandísimo, policíclico, ¿no? A mí en lo particular no encontré ninguna, hasta ayer, sigo buscando, hasta ayer ninguna que se me hiciera sencilla y más aplicable a lo que estamos viendo en este semestre. Entonces, estos fueron los problemas que encontré que son como que les puede dar una idea de cómo puede ser el examen. Ahora, específica de lo que hemos visto, ¿cómo quieren su tercer examen? ¿Solo escrito para llevar a casa o lo hacemos como lo hemos hecho hasta el momento? Un porcentaje oral y un porcentaje escrito. Les pregunto, porque como es la otra semana, ya yo sé que muchos, no sé cómo estarán actuando mis colegas ahora mismo, pero usualmente los colegas están corriendo y falta esto y esto y esto para darle el cronograma y haga una charla y investigue y, no sé, hacen 50.000 tareas para cumplir con todo el programa.
entonces no sé cómo anden. No sé si estamos dispuestos, yo estoy dispuesta, pero no sé ustedes si tienen la disponibilidad de estar, sería el martes 23, 21, el martes 21 queríamos las preguntas orales. Si viene la parte oral o si lo quieren escrito. Si quieren, lo piensan, lo discuten y me avisan por un correo electrónico. ¿Sí? Me avisan sí este fin de semana porque yo necesito ir pensando si va a ser de una forma o de otra, cómo lo voy a poner. El martes tenemos clase normal y empezamos espectroscopía. El jueves, que es la parte escrita, no tienen clase, es el examen, el jueves 16. La siguiente semana seguimos con espectroscopía. La espectroscopía es una introducción, es decir, que yo les voy a decir cómo funciona el infrarrojo, cómo sale el espectro de infrarrojo. No voy a entrar en la parte analítica, porque las espectroscopías y las espectrometrías o las técnicas analíticas, estas son técnicas analíticas, puede entrar la parte cuantitativa. Esa parte cuantitativa ustedes la van a ver en analítica. Nosotros lo hacemos más como cualitativo, como qué me dice de mi estructura, ¿no? Para elucidar. Entonces, yo les voy a enseñar qué es un espectro infrarrojo, dónde están las bandas, llamamos bandas, cuáles son las características de los alcoholes, de los ácidos carboxílicos, de las aminas, y cuando le den un infrarrojo, uno puede decir, bueno, así a la ligera, por lo menos si es un infrarrojo, aquí debo tener un alcohol, aquí debo tener un fenol, aquí debo tener una amina, aquí una amida. Esto es un hidrocarburo alifático nada más, porque no hay nada para esta región, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Sin mucho estrés, no se estresen por la espectroscopia. En la orgánica 2 es que se ve un poco más, entonces así bien cómo se van elucidando estructuras muy sencillas a partir de estas técnicas espectroscópicas. Y solamente la parte cualitativa, porque la parte cuantitativa la tienen que ver es en analítica, porque todas estas son técnicas analíticas. Eso lo estaríamos viendo la siguiente semana. Tengan o no tengan examen oral. Hacemos como siempre. Damos la clase y la última clase, que es el 23, pues terminamos con lo que hasta donde lleguemos de espectroscopía y espectrometría. No sé. ¿Lo piensan y me avisan? Sí. Me escriben en el chat, por favor. Si quieren parte oral o no. Sería una parte oral igual que siempre. Muchas preguntas. ¿Cómo se llaman las reacciones de los compuestos aromáticos? ¿Qué es dentro de una reacción de compuestos aromáticos? ¿A qué llamamos grupo activador? ¿A qué llamamos grupo desactivador? Y pues unas 5 preguntitas, ustedes cogen una. Diga si es aromático o no es aromático. Cositas así sencillas. ¿Ok? O de los halogénuros que también están ahí. Entonces lo piensan y me avisan por el correo. Chicos, si no hay preguntas, nos vemos el martes. Profe, yo tengo una preguntita. Dígame. Si yo tengo una hidrogenación catalizada y me dicen que está a una presión para que ocurra en el anillo, una presión alta para que ocurra la hidrogenación del anillo, pero también tengo una cadena, ¿en cuál ocurre la reacción? Pero si tienes una presión alta, ¿y cuántos moles te están poniendo de hidrógeno? Si te están poniendo más de 3 o 3, si te ponen más de 3, quiere decir que va a ocurrir por todos lados reducción, tanto en la cadena como en el anillo. Si te ponen 3 exactitos, lo más seguro es que te están diciendo que es en el de benceno. Si te ponen menos, es en la cadena. Ok, me guío con los moles ahí. Ajá, con los moles, la presión. Si es alta presión. Si no tuviera alta presión, de una vez en la cadena. En la cadena, exactamente. Exactamente. Ok. Igual que una halogenación, si ponen, cuando comes un halógeno y no hay un catalizador,
No va a ser en el anillo de benceno, va a ser en una cadena que debe estar por allí. Ok, esa era mi duda que me tenía. Gracias, profe. De nada. Profa, entonces de este tema no hay prueba formativa porque es lo que hemos estudiado hasta ahora en clase. Sí, este tema es relativamente sencillo con respecto a reacciones o cosas. Adelante, quizás en la orgánica 2 sí se puede poner un poquito más complicado, pero son reacciones muy sencillas. Lo que tienen que ver es o no catalizador. O sea que no, yo siento que para este tema no necesito una prueba formativa como tal. Lo de halogenuros de Kilo sí es, ahí a morir reacciones y preguntas. Esta no, esta es muy sencilla. Por eso también quería darles hoy esa diapositiva ahí, mostrarles. Si ustedes terminan el sábado, yo se las reviso el domingo. Si la sienten difícil, igual, no sé. El jueves es el examen, así que antes del jueves ustedes también tienen su calificación del parcial. Que no he empezado, no se preocupen, empiezo yo lo califico en 3 días. Así que si empiezo mañana, el lunes ya tienen todas sus notas. Bien. Para que tengan una idea de cómo van. Esto no me vale un 10%, no se estresan por los parciales. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ya no? Bueno, entonces nos vemos el martes. El martes vamos a empezar espectroscopía. Los fundamentos nada más de las espectroscopías. Y el jueves su examen, recuerden. Halogenuro de alquilo y aromáticos. Porque en la última semana a mí no me gusta poner examen. Siempre todos los profesores ponen examen, trabajo, y eso no es bueno. Nos vemos el martes, pues. Se cuidan. Hasta luego, profe. Hasta luego.